Bueno, pues estamos ya en 2026 y España se ha convertido, casi sin darnos cuenta, en el gran laboratorio europeo de la jornada de 32 horas. Lo que hace nada nos sonaba a utopía, hoy es un experimento socioeconómico a gran escala. Y los datos que está arrojando, la verdad, están abriendo un debate global. Un debate que es fascinante, porque por fin ya no estamos hablando de ideología. Ahora tenemos métricas, tenemos datos, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desgranar esos números para ver si esto es una simple anécdota o si de verdad estamos mirando al futuro del trabajo. Para entender la magnitud de lo que está pasando, yo creo que es fundamental mirar esta línea de tiempo. Esto no es un salto al vacío, ¿eh? Es de hecho la continuación lógica de una tendencia que lleva un siglo en marcha. Piensa que venimos de las 60 horas semanales de la Revolución Industrial y luego pasamos a las 40 en los 80, con la consolidación del estado del bienestar. Exacto. Y cada uno de esos saltos vino de la mano de un cambio tecnológico y un aumento de la productividad. Así que la gran pregunta que flota ahora sobre 2026 es si la digitalización, la inteligencia artificial, si todo esto justifica el siguiente gran salto, el salto a las 32 horas. Y esa pregunta, claro, nos lleva al meollo de la cuestión. Este modelo industrial de 5 días que se pensó para cadenas de montaje, ¿de verdad tiene algún sentido en una economía que se basa en el conocimiento, en la creatividad? Esa es la pregunta del millón, yo creo. Porque si la respuesta es no, si ya no tiene sentido, significa que llevamos décadas atrapados en una estructura que es completamente obsoleta y que a lo mejor está lastrando nuestra productividad en lugar de potenciarla. Y es justo ahí donde el caso de España se ha vuelto tan relevante a nivel internacional. El debate ha conseguido salir de la trinchera política. Ya no es una cosa de izquierdas contra derechas, sino que ahora hablamos de KPIs, de retorno de la inversión, de datos duros y puros. Sí, se está midiendo el impacto real, impacto en productividad, pero también en salud pública. Y para poder entender bien esos resultados hay que empezar por un concepto económico que es clave. Totalmente, la ley de Parkinson, que por si acaso hay que aclarar que no tiene nada que ver con la enfermedad. Es una observación genial de un historiador británico, Cyril Northcote Parkinson, que básicamente dijo que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Y esto es algo que cualquiera que haya pisado una oficina en España reconoce al instante. O sea, si tienes una tarea que objetivamente lleva 3 horas, pero tienes 8 horas por delante, pues aparecerán reuniones que no hacían falta, los cafés se alargarán, habrá más interrupciones, el tiempo se rellena con actividad de muy bajo valor. Y no es por pereza, ¿eh? Es casi un principio natural de la burocracia. Esta diapositiva lo clava, la verdad. En el modelo tradicional de 5 días, el tiempo es como un chicle. Se estira con reuniones que podrían ser un simple email, con mucho presentismo, con una intensidad general bastante más baja. ¿Pero qué pasa cuando comprimes la semana a 4 días? Pues ocurre justo lo contrario. El tiempo de repente se convierte en un recurso súper escaso y valioso. Y eso obliga a los equipos a ser, casi despiadados priorizando, a eliminar todo lo que sobra y a trabajar en bloques de concentración muy profundos. Básicamente, cambias extensión por intensidad. Y claro, ¿cuál es el resultado de comprimir así el tiempo? Pues los datos que tenemos de los programas piloto en las pymes españolas son bastante contundentes. Un aumento medio de la productividad del 15%. Que es un dato extraordinario. Porque lo que demuestra es que no se trata de trabajar menos, sino de trabajar de forma mucho más inteligente. Es la ley de Parkinson, pero a la inversa. Reduces el tiempo disponible y, como por arte de magia, aumenta la eficiencia para que quepa el mismo trabajo. Pero es que el impacto va mucho más allá de la productividad, que ya es decir, a nivel humano los resultados son, si cabe, más espectaculares. Hay un estudio clave de 2025 publicado en Nature Human Behavior con datos españoles que confirmó una caída del 40% en los niveles de cortisol, la famosa hormona del estrés. Y ese mismo estudio, fíjate, sacó otro dato fascinante sobre el sueño. Los trabajadores no solo dormían más horas, sino que la calidad de su sueño profundo mejoraba muchísimo. Y aquí hay una derivada económica que es directa. Es que está demostrado matemáticamente que un trabajador que duerme 8 horas es más creativo, comete menos errores y por lo tanto es más rentable para su empresa que uno que duerme 6. Con lo cual, llegamos al punto que es crucial para cualquier gobierno. Mejorar la salud de la población trabajadora no es un gasto. Es una inversión con un retorno fiscal clarísimo y directo. Exacto. Menos estrés y menos burnout se traduce en un ahorro de millones para las arcas públicas, ahorro en gasto sanitario y en prestaciones por incapacidad. Es una política de bienestar que en el fondo se está autofinanciando. Ahora bien, sería un error vender esto como si fuera una solución mágica para todo. La realidad, como siempre pasa en las políticas públicas, es mucho más compleja. El diablo está en los detalles de cómo se implementa y, desde luego, no es un modelo que sirva para todos los sectores por igual. Totalmente de acuerdo. Los retos que hay por sectores son enormes. Y es aquí donde el debate se pone de verdad interesante y polémico. Esta tabla muestra perfectamente la gran fractura que hay.
En el sector tecnológico, en los servicios profesionales, donde el trabajo es más asíncrono y se mide por proyectos, la adaptación ha sido un éxito redondo. Se puede comprimir el tiempo sin que el resultado se vea afectado. Pero claro, vete a la hostelería o al comercio. Ahí el modelo es presencial, se basa en cubrir turnos. Reducir la jornada sin tocar el salario significa que tienes que contratar a más gente para cubrir las mismas horas de apertura. Eso te dispara los costes laborales y, ojo, abre la puerta a un riesgo de que suban los precios para el consumidor. Y si el debate en la hostelería ya es complicado, el siguiente campo de batalla es todavía más delicado si cabe, el sistema educativo. La idea de una semana escolar de 4 días está empezando a coger bastante tracción. Y sinceramente esta es la parte que a mí más me preocupa. Porque aquí ya no estamos hablando de productividad empresarial, hablamos de equidad social y del futuro de la siguiente generación. Es un terreno mucho más pantanoso. Y es que los datos de partida ya nos muestran una paradoja muy española. Somos uno de los países de la OCDE con más horas de clase al año, y sin embargo, en las pruebas PISA estamos, pues, en la media, ni bien ni mal. Lo que sugiere, de una forma bastante clara, que nuestro sistema educativo confunde pasar más tiempo en el aula con aprender mejor. Y esto va en contra de toda la evidencia pedagógica, que nos dice que la calidad de las horas importa infinitamente más que la cantidad. A ver, los que defienden el modelo de 4 días en los coles se apoyan en argumentos que son sólidos. La neuroeducación nos dice que la fatiga cognitiva anula el aprendizaje. Además, lo ven como una oportunidad de oro para combatir el agotamiento de los profesores, dándoles un día entero para planificar y colaborar entre ellos. Sobre el papel, los argumentos tienen su lógica, sí. El problema es que parten de una visión un poco idealizada del sistema y sobre todo del entorno familiar que tiene el alumnado. Y aquí es donde entra el contraargumento social, que tiene un peso tremendo. Para mí, este es el punto que no se puede negociar. Para un alumno de una familia con recursos, ese día libre se va a convertir en clases de idiomas, en deporte, en música. Pero para un alumno vulnerable, la escuela es su espacio seguro. A menudo es la única comida caliente que hace al día y es su única estructura de apoyo. Cerrar la escuela un día más a la semana es una receta perfecta para ampliar de forma dramática la brecha de la desigualdad. Para mí, es una línea roja. Bueno, dejando a un lado este debate educativo, que es importantísimo, resulta que esta transformación está teniendo unos efectos secundarios que ni sus mayores defensores habían previsto al principio. Sí, efectos en la sostenibilidad y en la economía de barrio, lo que algunos economistas ya están llamando el doble dividendo. Por un lado, tienes el dividendo verde, que es muy fácil de entender. Un 20% menos de viajes al trabajo se traduce directamente en menos emisiones de CO2 y en un menor consumo de energía en las oficinas. Y por otro lado está el dividendo local. Los datos de 2025 nos muestran que ese día libre extra fomenta el ocio de proximidad. La gente gasta más en el comercio de su barrio, en el restaurante de la plaza, y eso fortalece el tejido económico local, en lugar de beneficiar solo a las grandes cadenas de siempre. Y todo esto, al final, nos devuelve al punto de partida, a esa perspectiva histórica de la que hablábamos. A entender que no estamos debatiendo un simple cambio de horario, sino lo que podría ser un punto de inflexión en nuestra relación con el concepto mismo de trabajo. La historia al final nos demuestra que la forma en que trabajamos no es algo sagrado e inmutable. Cada gran cambio tecnológico ha redefinido nuestra relación con el tiempo. Y eso nos deja con esta pregunta que es bastante provocadora. En 1920 pasamos de 60 a 48 horas, en los 80 a las 40. ¿Es 2026 el año en el que por fin admitimos que el modelo industrial de 5 días ha muerto?